Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Caterina Osorio y hoy conjunto a mi compañero Fabián Rincón vamos a explicar en este video uno de los modelos de aprendizaje motor, el cual es el modelo dinámico. Bueno, es importante tener en cuenta que el aprendizaje motor se define como eh, el aprendizaje, que es como un conjunto de procesos interiores, internos, donde se asocia la práctica y la experiencia. ¿Qué sucede en este tipo de aprendizajes? Bueno, eh, en este tipo de aprendizajes hay cambios eh, permanentes. Entonces lo que sucede es que en vez de ser cambios de pronto momentáneos, son cambios que van a quedar para siempre. Entonces, estos cambios en capacidad de, pues, de producir actividades motoras a través de una habilidad específica. Lo que podemos ver es que este es un descubrimiento de limitaciones concretas donde los músculos y las articulaciones se usan para realizar movimientos. Entonces, entrando ya lo que es lo que es el modelo dinámico. Este se relaciona eh, con las órdenes motoras y con el movimiento de los sistemas, del sistema de nuestro cuerpo. Realmente tenemos que tener en cuenta una cosa importante, y es que una de las estrategias que debe tener un deportista, pues ambicioso, un buen deportista, debe ser ayudar a superar situaciones pues difíciles, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de superar situaciones difíciles, podemos hablar de problemas. ¿Qué problemas pasan cuando hablamos pues, de lo que es el aprendizaje motor en el dinamismo, se podría decir? Y es que cuando estamos entrando en las edades primarias, los niños de pronto empiezan a tener hiperactividad, empiezan a tener comportamientos erróneos, lo que produce un cambio pues en la estructura de nosotros como entrenadores, pues guiarlos a tener una buena, pues un buen aprendizaje, una buena enseñanza. Entonces los niños pueden tener hiperactividad, pueden tener comportamientos erróneos, son aquellos ejemplos donde vemos los niños que de pronto no podemos controlar, que es difícil controlar, los niños que de pronto le hacen bullying a sus compañeros porque no pueden, por Y o por X razón. Bueno, tantas situaciones que pueden pasar. Realmente la psicología del deporte nos enseña esto, que un buen deportista es aquel que no supera solo, sino que ayuda a los demás también a superar las situaciones difíciles, sale con los demás de aquellas situaciones. Bueno, unos ejemplos del aprendizaje dinámico puede ser el montar en bicicleta, ya que nunca vimos como una teoría del pedaleo, de las fases del pedaleo, nada relacionado a esto. Simplemente nosotros teníamos que aprender mediante la experiencia. Entonces, de esto se trata este tipo de aprendizaje. En este caso, nosotros cuando aprendimos a montar en bicicleta, nos montábamos y nos caíamos y empezamos a entender, nuestro cerebro empezaba a entender que debía de tener más equilibrio, que debíamos de utilizar el manubrio para no dejarnos caer. Y así paso a paso fuimos aprendiendo por la experiencia. Otro ejemplo que podemos utilizar es el caminar, ya que desde pequeños es una de las fases motoras muy importantes. Entonces esto lo hacemos casi que por naturaleza y de la misma forma nunca tuvimos que ver como la teoría de la fase del levantamiento del pie, del contacto con el suelo, del impulso hacia adelante, en sí. Solo teníamos que empezar en fases, primero que a mover las piernas, que después fuimos a gatear, después nos ayudaban como a parar y mediante la experiencia entendíamos qué era lo que debíamos de hacer. Otro ejemplo que podemos utilizar es el del habla, ya que por ejemplo cuando nosotros éramos pequeños empezamos a aprender a decir palabras simplemente porque escuchábamos que las decían y de esta misma forma relacionábamos cómo entra esa palabra y su significado, como por el decir mamá, el papá, el
pedir algo. Esto se relaciona ya muy instintivamente por lo mismo de la experiencia que teníamos al observar a otras personas utilizar estas palabras con dicho significado. Nunca tuvimos que ver como el significado en sí de esas palabras y que nos enseñaran a pronunciarla muy bien, sino mediante el oído de la experiencia y de esta misma forma del habla.